Ermita la Campiñuela, ya aprendimos con San Cipriano. Profe, ¿puedo verlo? Sí, tome el libro. Que hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar topos, porque son pertenecientes a energías bajas astrales. De todas formas, es igual de peligroso utilizar su pariente cercano, la rata. Aquí tenéis que se utiliza mucho cola de rata, para todo el que quiera verla. Y deciros que también vais a poder usar pata de rata. A ver, que no vas a tocar la rata, Luca. Que las ratas son muy peligrosas. Ni con guante ni sin guante. Es que son muy peligrosas. Ah, mira, es macho. Profe, aquí pone abracadabra, pata de cabra. ¿Dónde pone abracadabra, pata de cabra? En este. ¡Es Cornelius! Que quede claro, Cornelius. ¡Claro! Nuestro amigo Cornelius utiliza la filosofía oculta. Así que podemos fiarnos mucho más que San Cipriano. Muy bueno, muy bueno. 8 puntos para Gryffindor. Y quería acabar hablando sobre 2 libros muy interesantes que hay que saber a la hora de buscar una cosa que se llama la piedra de los filósofos. Tenemos a Ramon Yu y tenemos a nuestro amigo Filateo, con la entrada para hacer el rey cerrado. ¿Y por qué estoy hablando de estos 2 libros de alquimia? Porque hoy vamos a hablar de la piedra filosofal. El truco para recoger semen no lo ha explicado nadie, ¿eh? ¿Quién piensa que va a haber homúnculo? Hoy vamos a aprender a replantar mandrágoras desde la maceta de un tirón. Claro, aquí está. Nicolas Flamel es el único que ha podido crear la piedra filosofal. ¿La qué? ¿En serio? ¿Que nunca leen? La piedra filosofal es una sustancia legendaria con increíbles poderes. Transforma la materia en oro macizo y produce el elixir de la vida, que hace inmortal al que lo bebe. ¿Inmortal? Que no mueres nunca. Lo sé, Hermione. Y la única que existe en la actualidad pertenece al señor Nicolas Flamel, el gran alquimista. Bienvenidos mis campilleros y campilleras a... Bienvenidos mis campilleros y campilleras a la cabaña del druida Hermandad, la orden de la ermita de la Campiñuela. Siento comunicarles que para este cabaret he tenido un inconveniente porque me han censurado. Pero bueno, no hay nada malo porque para eso estamos, para arreglarlo en el cabaret que tenemos preparado. Así que tendremos que mirarlo con lupa para darle una solución. Un tanto amistosa. Vamos a poner lo que no pudimos porque no habían bloqueado de una forma más esotérica.
Así que tengo que comunicaros que para el día de hoy sí vamos a enseñaros los influjos, pero con una pequeña introducción que la sacaremos de nuestros vídeos anteriores. Por eso mismo nos dimos cuenta que nos faltaba uno y que no se los habían bloqueado. Así que os iré avisando. Y os pondré aquí el margen de tiempo que dura cada uno, por si ya sois unos campiñuelos estudiosos y aplicados. No tengáis que mirar otra vez estos vídeos, pero si no lo habéis visto nunca, pues no, como es normal, es muy necesario que lo veáis para vuestra formación. Así que sin más dilaciones, os dejo la primera intro, donde vais a poder comprobar cada fase de la obra. ¿Vale? Dura entre 4 o 5 minutos, así que no tenéis nada que perder, y solo vais a ganar porque vais a poder apreciar todas las fases de la obra, hasta donde hemos llegado, y no solo eso, sino cómo continúa, en un breve espacio de tiempo, para poder seguir explicando todo lo que teníamos que explicar. Así que, como diría Micho, que disfrutéis mis campiñuelos. Siete palabras que suenan así, Ipitiapeteu. Nicho los orbes que vengan a mí, Ipitiapeteu. Yo hago milagros con esta canción, Ipitiapeteu. Energía, frecuencia y vibración, Ipitiapeteu, mi amor, mi amor. Siete palabras que suenan así, Ipitiapeteu. Nicho los orbes que vengan a mí, Ipitiapeteu. Yo hago milagros con esta canción, Ipitiapeteu. Energía, frecuencia y vibración, Ipitiapeteu, mi amor, mi amor.
Estaba viendo si tenía algún atuendo así muy ingenioso para mi gorro, como puede ser una pluma de ganso, que son las que me gustan a mí. Pero no me cabe, no voy a poder, qué lástima. Con lo bueno recuerdo que me trae esta pluma, ¿os acordáis? Es verde, como yo. ¿Os acordáis por qué? ¿Alguien ha visto la tesina? ¿Alguien sabe que con este se firmó el decreto y se selló con la huella dactilar de mi dedo gordo? Pero hoy quiero deciros otra cosa. Ya habéis visto la intro en la que podéis apreciar un resumen general de todo. Pero es importante también que apreciéis que tenemos recogido una serie de pruebas que le hemos hecho por cada régimen y que es muy curioso. Y no solo eso, sino que vais a aprender un montón porque saco cada prueba con sus comprobaciones más textos clásicos de alquimia donde avalan que tiene que salir eso y que tiene que ser eso. Así que merece la pena tragarse esos 10 minutos. Más o menos aproximado. Aquí ya, como he dicho, el tiempo exacto, por si lo queréis pasar exacto, lo tenéis aquí. Para vuestra formación en esta clase de los influjos. Que ya, por cierto, me tengo que quitar el gorro porque si no, no me va a influir nada este sol de aquí. Así que lo disfrutéis, mis campiñuelos. La piedra filosofal, el mayor arcano escondido hacia el despertar. La piedra filosofal, en los tratados antiguos tú la podrás encontrar. La piedra filosofal, un misterio perdido que la cabaña del druida la va a encontrar. Por eso mismo, dale a like y suscríbete a mi canal. La piedra filosofal, el mayor arcano escondido hacia el despertar. En los tratados antiguos tú la podrás encontrar. La piedra filosofal, un misterio perdido que la cabaña del druida la va a encontrar. Por eso mismo, dale a like y suscríbete a mi canal. Mi canal. Mi canal. La piedra filosofal, el mayor arcano escondido hacia el despertar. La piedra filosofal, en los tratados antiguos tú la podrás encontrar. La piedra filosofal, un misterio perdido que la cabaña del druida la va a encontrar. Por eso mismo, dale a like y suscríbete a mi canal. Alquimia, la del despertar, la que desvela un misterio que en otro sitio no vas a encontrar. Alquimia espiritual, desde la
la forma y materia se transmuta gracias a tu glándula pineal. La cabaña del druida te lo puede explicar. Gracias a su sacra orden aprenderás alquimia y magia y brujería que solo verás en este canal. Alquimia del despertar, la que desvela un misterio que en otro sitio no vas a encontrar. Alquimia espiritual, desde la forma y materia se transmuta gracias a tu glándula pineal. Que la cante el orillo, que la cante sin parar, y que todo el mundo sepa que la escuela ermita lo hizo una vez más. Sin parar, y que todo el mundo sepa que la escuela ermita lo hizo una vez más. Filosofía natural, endena el azote de la censura. Filosofía natural, endena, sube y baja, qué locura. Un canal místico, sectario y esotérico. En la cabaña del druida lo tiene desde el misterio. Filosofía natural, endena, ni el gobierno la censura. La orden de la ermita de la campiñuela no la para ni encerrada en clausura. Filosofía natural envena, ni el gobierno la censura. La orden de la ermita de la campiñuela no la para ni encerrada en clausura. Filosofía natural condena, ni el gobierno la censura.
ahora viene la clase propia de influjos. Que no sé cómo lo voy a hacer porque todavía no me he descargado el vídeo que está bloqueado. Entonces no sé qué partes puedo poner y qué partes no. Pero se va a perder mucho conocimiento esotérico. Así que esto no lo vais a disfrutar tanto como yo quería, campiñuelos, de verdad. Bienvenidos mis campiñeros y campiñeras a la cabaña del Brida, en Hermandad, la Orden de la Ermita de la Campinera. Hoy estamos dando una clase avanzada sobre los influjos lunares y solares. Vamos a empezar por los influjos lunares. Como su nombre indica, se refieren a dárselo en la luna llena. Y no se puede hacer de cualquier forma. Es decir, pasado la época de luna y cuando entra el sol, o sea, al alba, lo recogemos para que no cojan influencias de solar. Y lo mismo cuando vayamos a trabajar con la influencia solar. Se recoge la luz solamente del sol. Es decir, no vamos a dejarlo a la intemperie hasta el día siguiente y haga otra vez sol, porque entonces le estamos dando influjos lunares. Ese es uno de los pasos importantes. Otro de los pasos importantes es que siempre lo vamos a hacer en platos. ¿Por qué? Primero, porque si lo hacemos en el matraz, se van a blanquear, porque es un proceso de blanqueo, se van a blanquear las sales que están más superficie y las otras no. Entonces lo vamos a dejar más días, lo vamos a dejar más tiempo, vamos a cumplir más ciclos lunares de un mes, de otro, y nos vamos a comprobar que se nos van a quemar las sales superficiales y las de abajo ni si han... No, nosotros en la cabaña de Brida a este proceso lo llamamos tostar. Entonces las influencias lunares no nos van a tostar las sales, como queremos. De hecho, no nos las van a tostar y nos van a quemar las que se han estado blanqueando y calcinando una y otra vez. Otra cosa muy importante.
Micho, por favor, una posesión para que pueda seguir el cabaret. Pues bueno, papiluelos, tengo que deciros varias cositas. Ahora seguramente todo lo que quede del vídeo hasta que acabe va a ser con todas las cosas nuevas que hemos hecho este año sobre los influjos lunares. Acordarse que lunares no es lo mismo que solares. Y esto lo vamos a acompañar con imágenes exclusivas de qué es lo que pasa cuando dejamos los influjos y los orbes se comunican con ellos. Hoy vais a aprender por qué los matraces son de vidrio. Hoy vais a aprender que el vidrio no es como un caldero. ¿Podríamos hacer la gran obra en un caldero? Sí, ¿y por qué no se hace? Porque el caldero es barro. Y como dije, no podemos juntar reinos. Y ya que lo vas a hacer, hazlo de lo más puro, el rocío. Es una de las cosas más puras que hace la naturaleza. El barro es un insulto para hacer el rocío. En la gran obra hay que utilizar el estado más exaltado. El vidrio. Algo tan iluminante que realmente podemos ver lo que hay dentro de él. ¿Morir? ¿O no? He aquí esto. Y como iba diciendo, es el estado más exaltado. ¿Y por qué? Porque la gran obra alquímica se hace no solo con orbes, sino con una comunicación entre el alquimista, y ya está subiendo a mis hijas las escaleras y me tengo que dar prisa para decirlo todo, entre el alquimista y los orbes, porque nos comunicamos, los sentimos y aprendemos de ello. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres salir en el vídeo? Te va a hacer falta una máscara. Ponte una máscara y ahora hablamos. Pues como iba diciendo, el vídeo no solo permite que miremos y contactemos con los orbes y que le pidamos, que por eso hay láminas de alquimia que salen los alquimistas orando, que es lo que has leído, se manifiesta en una trance. Y entonces, ¿y qué Dios creéis? ¿Que no nos escucha? Sí, nos escucha, porque como vais a poder comprobar, yo dirijo, mentalizo los orbes y los llevo conmigo. Y eso lo vais a ver en este cabaret, ¿vale? Junto a todo lo que he dicho de los influjos, nos vamos a mover en lo que viene siendo fuera del despacho, en lo que pasa en la intemperie. Y entonces, esto es de cristal porque tú no solo ves a la materia, sino que ella te identifica y te ve a ti. Y entonces, en la piedra filosofal se deja una parte del alma del alquimista. ¡Qué poético, qué bonito todo! Y ahora, como le digo a mi hija que ya he grabado todo lo que tenía que grabar y que no puede salir, me va a matar. Ah, la veréis por ahí. Bien, ahí bien. La veréis por ahí, porque si no... me va a caer una lluvia y me los van a poner de corbata. Venga, pasa, pasa. Vamos a poner el rocío de noche, aquí el rocío solar, pero el rocío solar no tenemos, porque eso, por la destilación no salió porque era muy suave. Y este, sin embargo, sí, lo tenemos aquí todavía. Entonces, antes de echarlo, porque ha sido una cagada, estamos ya en luna llena, el frigorífico pone que funciona, pero también es que esto lleva mucho maltrato, pero no se ha congelado nada. ¡A la basura! Ni siquiera... Hombre, esta es tan fresca, a lo mejor algo de la humedad de la noche, pero que esto va a estar muy complicado. A ver las demás para abajo. No problema, solo vamos a coger esta noche, y además no está ni congelada, pero se ve que bueno, ve algo, ha mantenido el frío. Y como algo mantiene el frío, hemos dejado 3 botellas gordas ahí, con esto abierto. ¡Quiero una! Con esto abierto y la puerta abierta en todo. ¿Qué otra cosa no podemos hacer? Vamos, 7 palabras que suenan así. Pues ahora lo que se trata es que la antena receptora de que tenemos ahí, atrayendo los orbes de Sierra Gorda hasta el punto que teníamos, ¿acordáis que lo hicimos con sal? Pues todos llegan hasta aquí y Micho
tiene que guiarlo hasta ahí, porque realmente lo que queremos del rocío es que Micho lo haga lechoso. O venga, Micho, que quiero tu leche, papito mi rey. Mira, que me detecte esta cámara es normal, pero que detecte esta cámara donde no debería. Tengo todos los gatos negros, todos los animales metidos. Bueno, pues aquí tenéis una capita finita y el resto es de sales, ¿ves? La proporción es perfecta en este tarro. Y lo bueno es que si llueve no le da. Esto lo podemos hacer porque son las láminas del principio, pero la lámina de los platos no, porque lo que se quiere captar es el espíritu mundi y cuesta mucho más con esto aquí. Y digo que cuesta mucho más porque con estos puestos se podría, ya que, como habéis podido comprobar, traspasan muros, piedras, lo que le dé la gana, y se chocan con ellas, dependiendo de... Y esto lo vamos a poner aquí. Esto está lo de la botella porque hay una luz encendida, otra y la otra. Las tres que tengo ahí están encendidas, lo está volviendo todo loco. Y ahí en esa tercera es que se está viendo ahí. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Veis? Mira, y hay más al lado de Erdech. ¿Qué son? A ver, aquí no sale. Ni aquí es solo donde tenemos la botella, donde debería estar Micho. ¡Mira, mira! Mira, está empezando a llover, pero quería enseñar que el agua ha aumentado. ¿Por qué? Porque, como he dicho, aunque el bote esté cerrado herméticamente, como podéis comprobar, los orbes se cuelan, ¿veis? Y por supuesto están mucho más blancos. ¿Veis? La sal está más blanca. Y hay que llevarlo dentro porque está empezando a llover y se nos va a mezclar con el rocío. Y ahora vemos cuánto hemos cogido.
un frasquito lleno hasta arriba y pecha de lechoso. Así que no está mal. Ahora vamos a ver cuánto vamos a recolectar en herdería, y más sin tener botella. Así que habrá que congelar. Dura 3 días, dejarlo un par de días, el último día le damos a tope. Sopa de caracol. Quería hacerle un vídeo así para que se viera. Entonces, por muy bonito que esté el día, es la humedad la que se hace de código y nos permite ver esa luz que no podríamos ver si no estuviera en ella. Lo que es arriba es abajo. Mira, ¿lo ves? Lo que es arriba es abajo. Las influencias celestiales de arriba las tenemos abajo. Es hora de recolecta. Mira, aquí se ve más claro. Pueblo concentrado de eso. ¿Veis el pueblo? Y eso es lo que nos ha sobrado de... Espérate, que se ve naranja pero por fuera, ¿sabes? Realmente veis el lechoso por dentro. Y aquí teníamos la sal ya sentada. Fijarse que blanca y que inmaculada. Y acordarse que dependiendo en que el contorno no está blanco. Vamos a ponerlo aquí. Y aparte tenemos pues las que se han sacado precisamente de este año, que vamos a ver si van a ir bien o no. Ya esto se ha quedado completamente sin nada. Podemos ponerlo ya aquí, que ya su función la ha cumplido. Ya acabamos de destilar. Para otro año sí, señores, os lo prometo. Este va fuera, porque este no funciona. Y hubiera tardado muchísimo menos si hubiera dicho, venga, uno y otro, ¿sabes? Y lo hubiéramos hecho a la vez. Y eso no puede volver a pasar porque nos quitamos el doble de tiempo para poder solucionar problemas a medida que vayan saliendo. Entonces eso es muy importante. Y después de aquí, vamos a esperar que asiente y deshidratamos un poquito, lo suficiente como para poder meterlo aquí. Y vamos a ver cuántas sales hemos conseguido. De todas formas, ya sabemos que estas son las de este año, pero aquí tenemos del año anterior. Y del año anterior vemos lo blanco inmaculado que está, porque recibió la influencia lunar, menos una parte que no la recibió, que es justa la que está en el contorno. Y esto que no se lo hemos quitado ahora. ¡Perfecto! Y ya veremos cómo sale. Bueno, y aquí teníamos que del agua solar teníamos esta entera y una mijitilla más que no nos entraba aquí. No sé si nos acordamos. Y después teníamos el agua de luna, que tenemos esto, pero realmente tenemos más. Sí pasa. Tenemos más. ¿Qué es lo que te pasa? La puerta está con llave. Ahora te la hago. Espérate un segundo, ¿vale? Voy a desayunar. Entonces, aquí, no sé si os acordáis, teníamos más agua lunar. Vamos a ver cómo va.
Pues lo primero es rescatar esto de aquí. Pues vemos que para todos los meses que se ha tirado, antes de abrirlo es muy importante que aquí, así, y vamos a echarlo todo aquí, para saber qué cantidad tenemos. Vemos que como se queda de vapor, quiere decir que le estaban dando bien los vapores y los calores. Y ahora, este de aquí, que sí es verdad que tiene una tonalidad un poquito más amarillita. Esto no va a venir bien, porque como tiene, no sé si lo podéis ver, una tonalidad un poquito más amarilla, eso quiere decir que va a entrar en el nigredo mucho antes. Y ahora vamos a echar todo el agua que tenemos en... Y en principio, esto es todo el agua lunar que tenemos. Teníamos mucho más, pero fue una cagada muy grande. Y tenerla aquí, porque lo que ha hecho es que se, de cierta forma, pues no sé, se ha evaporado o lo que fuera. No debería haberse evaporado porque estaba hermético, pero se ve que algo ha pasado. De momento, esto es lo que tenemos. Agua solar, agua solar y agua lunar. Ahora lo que hay que encontrar es un método para que se pudra el rocío. Vamos a pensarlo bien. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es que necesitamos un segundo. Creo que vamos a cambiar los recipientes. Y aquí, que es más grande. Una, dos y tres. Va, lo tenemos hasta aquí, pero sabemos que esto mide esto entero. Y ahora aquí vamos a echar el lunar. Esto sigue caliente. Es que no tenía que haber estado tan caliente, la verdad. Y vamos a coger un poquito más de rocío lunar, porque tendríamos que llegar hasta aquí arriba para tener la misma cantidad de sol que de luna. Y además recordamos que esto es una vez ya destilado, ¿vale? Por tanto, para tener la misma cantidad, que si aquí hay 5 litros, pues acabaríamos teniendo 5 y 5, en total 10 litros de rocío. Eso es una buena cantidad para hacer la gran obra alquímica. Todavía estamos en mayo, así que vamos a aprovechar. Lo que pasa es que esto ya es de luna, y esto es ya primera destilación del rocío solar. Vamos a...
mí me gusta que dé una vuelta y se quede aquí para que no se vaya. Vale. Y aquí tenemos, que voy a quitar esta pegatina de aquí. Se la ponemos aquí. Y luna, pero vamos a poner uno de primera destilación. Eso. Y esto que no se nos olvide, que son muy despistaditos. Y tiene que estar aquí. Estupendo. Y tan solo nos queda coger el poquito este de agua, que por el calor no tenemos la misma proporción. Como estamos en mayo, vamos a coger un poquito, porque es un poquito lo que le hace falta. Aunque acaba de pasar los días de luna llena, todo hay que decirlo. Pero como es tan poquito, más que hacer mal, va a servir. Y además acaba de pasar cena. No te creas tú que lleva mucho. Y esto vamos a guardar hasta saber qué vamos a hacer con ello, porque el invento este nos ha salido bien. Llevamos muchísimos meses y la tonalidad amarilla que ha cogido es muy poca, es mínima casi, así que esto no nos vale. Y encima, como era estiércol de yegua, olía a peste, así que descartado. Mira, ya que estoy aquí recogiendo, quería compartir con vosotros este que es de año anterior. ¿Veis que se ve el amarillo ese? El alcalé. Pues el agua se tenía que haber puesto de esta tonalidad y no se ha puesto. Así que tenemos que cambiar el método. Bueno, y aquí tendríamos las sales del rocío, que como veis está muchísimo más blanco, se ve mucho más lechoso que antes, que tenía una tonalidad más marrón. Estos son unas sales del rocío que cogimos hace un montón de tiempo, para que veáis que con las sales del rocío con el tiempo tienden a oscurecerse. Fijarse que blanca está aquí y que oscura está aquí, tiende a oscurecerse, aunque pues, superficialmente, como es donde le da más claridad, parece más blanco, ¿ves? Pero tiende a oscurecerse, y una vez que se oscurecen no nos vale. Por eso mismo, aunque todavía nos quedan sales por coger y todavía tenemos que influenciar las sales que vienen del rocío del sol, esto, como llevamos ya casi un año con ella, la hemos blanqueado porque le hemos dado, influencia lunar, porque esto nos va a hacer que aguante más tiempo. Si no, corremos el riesgo de que se nos vaya. Así que no hay que hacerlo tampoco el ciclo de luna entero, ¿vale? Simplemente, pues, yo qué sé, con lo que nosotros le hemos dejado un par de días y se nota la diferencia. Es importante que sea así porque, como he explicado en vídeos anteriores, le da por toda la superficie, mientras más ancho mejor. Por eso en el Mutus Liber lo hacen con platos. Y ahora nosotros, a ver si puedo mostrarosla. ¿Veis? Y entonces ahora nosotros lo que vamos a hacer es vertirlo aquí. Para vertirlo, lo que hacemos es, por precaución, cerramos tapa. Nos ha quedado aquí tan solo unas poquitas que podemos rescatar perfectamente. Es importante que a la hora de rescatarlas, hombre, yo es que soy muy vasto y lo voy a hacer con la mano porque es muy poca cantidad, pero que no lo vayáis a hacer con ningún elemento metálico. Y tenemos aquí la sal. Y lo suyo es echarle agua, ¿vale? Lo que pasa es que si hago agua para el tarro y agua para aquí, sí, al final voy a hacer eso. Pero yo que sé, lo más gordo ya lo he puesto aquí para cuando le vierta el agua, se lo lleve. Entonces deberíamos de coger un agua muy pura de su agua.
Es decir, que voy a coger un poquito de la primera destilación del rocío de noche. Pero muy poquito, porque si no, es desperdiciarla. Y ahora vamos a coger un poquito. ¿Ves? Y ya esto se nos ha ido todo. Guardo. Si es un poquito nada más. Y aquí por donde se nos han quedado más sales. Ahí ves. Todo lo ponemos en un mismo punto. Que aquí una vez que lo tengamos todo en un punto, como si lo vertimos otra vez, las sales se van a volver a quedar. Lo que tenemos que hacer es succionar todo el agua, ¿ves? Una vez que el agua está lechosa, que ya la tiene las sales, hacemos ahí, y ya no la hemos llevado toda. Estupendo. Y ahora terminamos de rescatar esta agua de aquí. Y como en el mismo matraz, al vertirlo, ¿veis que se quedan sales? Pues las tenemos que echar para abajo. Con esto, entonces vamos a coger un poquito más. Y ahora, fijarse que se queda limpio, limpio, limpio. Y os voy a mostrar la diferencia del blanqueo de estas sales con respecto a estas. Aunque yo creo que se ve la diferencia nada más coger el tarro del blanco de uno y del marrón del otro. ¿Ves? Si yo hago así y yo este hiciera así, fijarse, ¿se nota la diferencia o no? Pues esto es muy importante. Y ahora quiero que veáis cómo sería una sal en el proceso de albedo. Si lo veis, es más blanca todavía. Esto yo creo que debería de ponerlo así para que lo veáis. ¿Lo veis? ¿Veis este blanco? Este blanco es del albedo, del que sacamos del proceso de albedo. Sacamos muy poquito, pero lo sacamos. Y vemos aquí pues, una diferencia muy notable con respecto a esto de aquí, que es la sal del rocío, de dejarla mucho tiempo sin trabajar, a... ¿Veis? ¿Veis? Mediante influencias lunares y solares llegamos a este tramo. Aquí las materias están más primigenias porque solo hemos trabajado con el lunar. Bueno, y ahora pasa una cosa, que es que empieza la luna llena. Y como empieza la luna llena, esto último que era, sale de luna. ¿Recordáis? Ahí. Mira. ¿Os acordáis del tarrito, no? Y como es de luna, va con la carcasa. Así. Y este, como es solar, y este, como es solar, va con la rosa que se parece más al fuego. Y después teníamos otro lunar que era el de este año. Vamos a comparar el de este año solar y este año lunar. El solar está un poquito más blanco. Este año. Pues debido al buen estado de las sales estas del año pasado, de haberla blanqueado tiempo y tal, fijarse, para que veáis la diferencia de unas sales blanqueadas y unas sales no blanqueadas. De todas formas, vamos a darle otra vez influencias lunares sin intentar quemarlas, ¿vale? A estas, para que se mantengan vivas. Y estas vamos a blanquearlas. Pero, como no quiero mezclar las cosas del año pasado, en principio, con las de este año, esto se va, este tarro va a ir para este y este tarro va a ir para este. Estas, como ya están blanqueadas, directamente van a coger la influencia lunar desde aquí, ¿vale o no? Es importante que lo tengamos que poner en una parrilla todo, porque si hacemos así, va a tener influencia lunar lo de arriba y lo de abajo no.
Entonces mediante una parrilla pues deja pasar la luz por todos los lados. Vale, entonces tendremos que poner una parrilla para que eso no nos ocurra. Y esta va la influencia lunar ahí porque ya se le han dado. Y ya está. Quitamos bien. No voy a etiquetarlo porque sabemos directamente que estas son sales lunares porque van con lo azul. Y ya su tarro es el azul, ya lo sabemos. Quiero que escuchéis el ruido, paseamos, mira. Antes se ha escuchado con mucho más. Vértigo. Vemos que han quedado sales. Y entonces lo que tenemos que hacer es bueno, me ha quedado un poquito aquí. Y con esto quería demostrar que el negro que se veía todo feo no eran de las sales, ¿vale? Está aquí. Claro, en el momento que esto se asiente, pensad que las sales van a estar esparcidas por todo el bote y no solo por un punto, porque nos interesa blanquear. Conviene que esté abierta para que los orbes vayan metiéndose, pero en el caso de que, yo que sé, llueva barro o cualquier cosa que manche el ambiente, lo cerramos, pero en principio va abierto, ¿vale? Y hacemos lo mismo con las sales solares. Mira, son mucho más densas. Y ahora se va a escuchar gas. Mira. Y aquí lo mismo, lo negro que se podía apreciar es lo que estaba aquí y no de que la sal estuviera negra. De todas formas, cuando asienten, vamos a poder comprobar si lo que yo digo es verdad. Y de momento, pues aquí ya no hay más sal. Esto lo hemos hecho bien a la primera. Y ya guardamos, ya estamos viendo que ya el sol se está escondiendo. A mí me gusta ponerlo un poquito más tarde, pero tengo que dejarlo así. Os voy a explicar por qué. Porque me tengo que ir a trabajar. Como he dicho, abiertos. ¿Ves? Abierto para que entren los orbes. Como habéis podido comprobar, esto, al estar plano, pues va a tostar toda nuestra sal. Esto va a costar un poco más porque, como podéis ver, se precipita en un mismo punto. Pero como ya lo hemos blanqueado, y se nota por la coloración, mirad las sales blancas, mirad las sales marrón, mirad las sales blancas. ¿Vale? Entonces, vamos a darle un poquito más, no mucho más. Y en esto sí nos vamos a centrar bien. Y ya está. Cuando cae el sol se pone y al alba se recoge, siempre evitando el sol. De hecho, como he dicho, a mí me gusta ponerlo de noche, pero no puedo porque me tengo que ir a trabajar. Así que me voy. Estaba solo y ahora tengo aquí conmigo a dos amigos. ¿No creéis que esto es un poquito ¡brillante! Bienvenidos seáis a una clase magistral de alquimia que os voy a explicar ahora mismo. Y pequeños engendros, estaba explicando en el canal que mediante el vidrio se hace la piedra filosofal. ¿Y por qué pasan estas cosas? Porque el alquimista es, ante todo, herrero. ¿Sabéis lo que es un herrero? Quiero salir ya, lo salgo. Ya tú puedes salir, pero tu hermana no, así que si no se quita de en medio no puedo dejarte. Alba. Y hola. Hola. Pues como seguía diciendo, ¿no? Somos herreros, que son los que forjan. ¿Y quién forja? El que sabe o entiende de la creación. Por tanto, un alquimista lo que hace, en suma matriz, es el proceso de creación. Y si consigue hacerlo bien, obtiene la piedra filosofal. Por tanto, un alquimista es un conocedor de los secretos de la naturaleza y de los procedimientos de la naturaleza. Porque empieza a proceder, a forjar, a errar. Como cuando se moldea un metal, como cuando se derrite. Y ese metal pasa de sólido a líquido, y de líquido a gaseoso, y de gaseoso a líquido, y empieza a jugar con todos los procesos naturales hasta exaltarlo a su mejor estado. Por eso mismo, un alquimista que sabe todo eso es un dios, porque ha creado una piedra filosofal.
que es la llave que abre la puerta a la dimensión astral, a la dimensión de, como conocéis vosotros en la Biblia, del cielo, y a un montón de dimensiones que realmente es la misma, dicha de otra forma en distintas culturas, patrimonios, etc. ¿Os ha gustado esta intro improvisada para que podáis salir vosotros? Yo me alegro, pero tengo que continuar con el canal, ¿verdad, campiñuelos? Acabo de poner el flash de mi móvil. ¿Ves? Acaba de encender la luz. Entonces el detector de movimiento lo voy a poner mirando para otro lado. Para que no le dé la luz. Porque no pasa nada, porque no es luz del sol, pero le está quitando luz lunar. Vemos que han blanqueado la sal. ¿Ves? Y esta que estaba más marroncita, vemos que se quedan blancas también. Pasa que de aquí solares hay más cantidad y aquí de lunar hay menos. Pero sin embargo aquí hay más. Y vemos cómo con tan solo una noche se ha quedado mucho más blanco porque esto estaba marrón. Así que voy, aprovechando que está el detector de movimiento encendido, voy a ver si se ve sin flash, para que veáis que no tiene... Bueno, pues sin flash no se ve, así que os lo presentaré mañana, antes de ponerlas otra vez, porque estamos en la luna llena de junio, que acaba de empezar hoy. Vale, sí, pone que es día 12, pero porque acabo de llegar de trabajar. Pero fijarse, todavía de noche. En la hora de las cámaras no sé que no son las 12, son las tantas de la mañana y acabo de venir de trabajar. Habéis visto que también se ven orbes en el ambiente sin necesidad de... ¿Ves? Sin necesidad de poner las cámaras, pero en las cámaras sale mucho mejor porque rastrean el movimiento. Filosofal, el mayor arcano escondido hacia el despertar, la piedra filosofal. En los tratados antiguos tú la podrás encontrar. La piedra filosofal, un misterio perdido que la cabaña del druida la va a encontrar. Por eso mismo dale a like y suscríbete a mi canal. La piedra filosofal, el mayor arcano escondido hacia el despertar. Despertar, la piedra filosofal. En los tratados antiguos tú la podrás encontrar. La piedra filosofal, un misterio perdido que la cabaña del druida la va a encontrar. Por eso mismo dale a like y suscríbete a mi canal.
suenan así. Ipitiapite, mijo, los orbes que vengan a mí. Ipitiapite, yo hago milagros con esta canción. Ipitiapite, energía, frecuencia y vibración. Ipitiapite, mi amor. Los hombres que vengan a mí, ay, yo lobo milagros con esta canción. Ay, you beat the fool, ay, pero mi amor. Siete palabras que suenan así, Ipitapeteo. Dicho los orbes que vengan a mí, Ipitapeteo. Yo hago milagros con esta canción, Ipitapeteo. Energía, frecuencia y vibración. Ipitapeteo, mi amor. Los orbes que vengan a mí, Ipitapeteo. Yo hago milagros con esta canción, Ipitapeteo. Energía, frecuencia y vibración, Ipitapeteo, mi amor. Yo milagros con esta canción, Ipitapeteo. Energía, frecuencia y vibración, Ipitapeteo, mi amor. Mi amor. Yo milagros con esta canción, Ipitapeteo. Energía, frecuencia y vibración, Ipitapeteo, mi amor. Filosofía natural en vena, el azote de la censura. Filosofía natural en vena, sube y baja, qué locura. Un canal místico, sectario y esotérico, en la cabaña del druida lo tiene desde el misterio. Filosofía natural en vena, ni el gobierno la censura. La orden de la ermita de la Campiñola, no la paran ni encerrada en clausura.
filosofía natural en vena, ni el gobierno la censura. La orden de la ermita, de la campiñuela, no la paran ni encerrada en clausura. Y ya lo que voy a hacer es proceder a guardarlo, pero en un sitio oscuro, así que para no llevármelo al cuarto, lo voy a poner aquí y ya está. Y me llevo este. Y el cristal lo podemos dejar. El cristal más que nada es por como he dicho, como es cristal, deja pasar la luz y entonces puede coger la luz por todas las direcciones. Si lo ponemos aquí, la luz de la luna no le da por la parte de abajo, pero si lo pones por aquí, como es cristal, sí, por eso esto lo apoyamos en cristal, ¿vale? Esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí y hasta la próxima. Una noche que se va a pasar, quería enseñaros las sales. Se han blanqueado, esto está más blanco y de hecho no sé si se ve bien, pero no solo está más blanco, sino que tiene otra consistencia. Y no es que esté mal. Y ya vemos que la parte oscura se está aclarando un montón. Todavía hay que dejarlo un poquito para acabar con esta parte oscurita de aquí, pero que ya es mucho menos. Pero veis lo que os he dicho, que se blanquea más aquí que por otra cosa. Y mirad qué blanco más hermoso. Y sobre todo lo que me llama la atención, a ver, todo es precioso. Y esta, que estaba marrón entera, fijarse que ahora está muchísimo más blanco. ¿Lo veis? Porque realmente blanquea. Y ya está, pues esto era lo que os quería enseñar y ya me voy a ir a trabajar, que ya mismo se pone de noche. Antes de irme a trabajar, acabo de ver lo que me llamó antes la atención. ¿Lo veis? Ese trozo de que sale como quiere irse para arriba. ¿Veis? Parece como una, yo qué sé, como una rosa. Me ha parecido algo simbólico muy bonito ahí. La única que se quiere despegar y no se termina de despegar porque está enganchada ahí. No sé, está guapo, está guapo. Bueno, vamos a guardar. Sí, ya cada vez está más blanquito. Mira, el fósforo, mira cómo se ven. Y aquí no se ven tanto, pero se ven porque hay menos, recordamos, pero están perfectos, está todo perfecto. Vamos por la tercera noche y ahí va, aquí se me ha olvidado quitarle la tapa. Ahora sí, vamos por la tercera noche y ya está, me voy a ir ahora a trabajar, el sol ya está cayendo por ahí. Y hoy, como está más nublado, he mirado que no llueva, pero hoy como está más nubladito, pues me viene hasta mejor, me voy a trabajar y ahora lo recogeré. Hoy va a ser la última noche que le demos influencia a este, porque ya lo que va a pasar es que se nos van a estropear las sales como sigamos blanqueándolas. Esto ya está blanco, 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 blanco. Y fijarse que ya no hay mucha diferencia con el contorno este que se ha quedado muy chico, muy chico, muy chico. Ya apenas hay diferencia de nada. Entonces lo vamos a dejar una noche más. Y porque son 3 noches de luna llena, pero vamos a aprovechar que siempre cogemos una de un día antes y otra de un día después, por lo que sea, para que eso, para que estas dos se vayan bien blanquitos, sin que se lleguen a estropear. Y ya está. Mi recomendación es que es preferible que cojáis 2 días antes de luna llena y los 3 días de luna llena, pero no cuando la luna es decreciente, porque lo que buscamos es ascendiente, ¿vale? No decreciente. Entonces es mejor que cojáis 2 antes, que cojáis un día antes, 3 días de luna llena y otro después, que es lo que yo hacía años anteriores. Ya lo aplico mejor así, es mejor, campiñuelo es mejor.
otra. Hasta mañana. Pica una avispa en la mano, me estaba hinchando, me he tenido que tomar Urbazón en pastillas y hemos dicho que esta no la vamos a poner y que esta sí. Estas dos sí, ¿no? Pues bueno, ya sabéis cómo va la historia. Hemos acordado que estas vamos a ponerlo durante 2 días más y esta ya hemos acabado, que llevaba más tiempo y se ha quedado blanca, blanca, blanca. Hoy llueve y como llueve van a ser con el tapón, es mejor. Está por un día, además ya las 3 que tenía que ser descubierto se hicieron. La llevo. A ver. Sí, está blanqueando que no veas y esta más. Que esta voy a cambiarla la siguiente noche de sitio. Voy a poner esta aquí y el otro aquí. A ver qué pasa. Y me la voy a llevar a guardar ya. Y otra cosa que no entiendo. La luz esa se pasa encendida en una llenita todo el rato encendida esa luz. Y quiero que la dejéis porque no tiene ningún elemento extraño. ¿Veis? Le he quitado la rama de los árboles más cercanos, le he quitado todo. Y es como que hay movimiento de cosas que no se ven. Mira un peo. Uy, tiene que hacer. Me voy al cuarto baño. Cuarto día y ya lo veremos cómo está por la mañana. Hoy he descansado y lo he podido recoger a la hora que yo quería. Que es esta, que tenemos luna y el sol que todavía está saliendo por ahí. No como estas veces que lo he estado recogiendo prácticamente a las 5:30 de la mañana, ¿sabes? Yo por ahí, cuando venía de trabajar. Mira cómo se está poniendo de blanquito. La porquería es inevitable. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo dejamos abierto. Pero se trata después de hacerle una limpia, pero fijarse cómo empezaron las sales marrones y se están poniendo prácticamente blanquita, blanquita, blanquita. Y la podemos dejar incluso más porque todavía no está decreciente. ¿Lo veis que está
que está llenita, llenita. Lo dejamos uno más y ya está, porque es que si no las quemamos. Y se trata de no quemarla tampoco. Pero vaya, que mañana acabo. Me la llevo para guardar. Venga, última noche. Señores, y ahora pasa que es que hay tanto demasiado, mira que llevamos un rato, que parece que es como si no hubiéramos hecho nada. Bueno, tampoco es como eso, pero mira, hay demasiado. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Pues la solución va a ser esta, porque no queda otra. Buah, esto aquí se me cae. Con mucho tiento, con mucho cuidado. Es lo que yo digo, que vamos a perder sales por el camino. Pues seguro. Y aquí, como veis, se nos han quedado sales pocas, pero se nos han quedado. Pero merece la pena, porque ahora hacéis así. Y esto está limpio. Diréis, no, tiene grumitos de mierda. No. Esto es por esto, ¿lo veis? Pero en términos generales, esto está limpio. Y estas son, que no se olviden, las solares, ¿vale? Que además, fijarse lo que se ha quedado aquí, lo que hemos perdido. Pero merece la pena. Perder para, en serio, para después ganar. Merece muchísimo la pena. Lo que no podemos ir con las cosas sucias. Con eso sí que no se puede. Hacerme caso a mí, ¿eh? Bueno. Y ahora teníamos esto. El tapón, que lo he perdido. El tapón, que lo he perdido. ¿Dónde está? ¿En serio que te voy a tener que coger el péndulo para encontrarlo? Vale, no ha hecho falta. Sol. Lunar. Esto se tiene que ver igual que esto. Lo que pasa es que ahora mismo esto está súper removido. Como siempre, cuando se deje de remover, os enseñaré el asunto. Ahora estoy buscando dónde ponerla. Esta la pongo aquí. Y esta la pongo aquí. Venga, y ahora seguimos. Ahora toca la lunar. Que por cierto ha sido muy mala idea el sol con el sol, su tapadera, porque si no nos vamos a liar aquí. La luna con la luna. Y lo que es del César, que sea del César. Quitamos. Y para el puchero. Y como ya os digo, se quedan las imperfecciones más groseras, ¿veis? Estos siguen siendo sales, pero no son blancas, como son marrones así coaguladas de uno a otro, más tonalidad o más rollo, piedra filosofal así rojizo, ¿veis? Y lo mismo, y en el momento que hacemos esto, pues como todo, aquí se le ve negrito, pero es por el matraz. No, pero tiene unas poquitas en sedimentos, ¿lo veis? Pues nada, a seguir trabajándolo. Con esa poquita no la podemos dejar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues esto no, porque está sucio, pero aquí
¿Veis? Ya no lo hemos llevado. Ya tenemos aquí lo limpio y aquí lo sucio, ¿lo veis? Pues esto a desecharlo. Desechado, y lo que nos quedamos es con esto, ¿no? Pues entonces... Y con lo que nos quedamos aprovechamos y otra vez, que para eso está. Agitamos, agitamos, nos lo llevamos. Y como siempre en el proceso se nos quedarán, pero... Estos son lavados, señores, estos son lavados. ¿Y por qué se le llaman lavados? Pues por esta razón. Ha quedado mucho más blanco y aún así podemos quitar ese fosillo de ahí que ha quedado, que es lo que se pretende. Mira cómo lo he pillado, ¿lo veis? Ahora, para que esté perfecto hay que quitarle eso negro de ahí. Ya con quitarle eso negro, las virutillas chicas y tal, ya es que he de hacer lo máximo que se pueda. ¿Veis cómo la absorbe? Y me preguntaréis, ¿por qué absorbe? Porque poco a poco, si no se lleva la mierda va a quedar aislada. Es que como son, esta era la que peor estaba. ¿Veis? Y esto ya lo tiramos. ¿Vale o no? Esto lo tiramos. Esto fuera, nos queda así. Hombre, mirad que tiene aquí un pequeño de esta que vaya a decir, no, es mierda. Siempre que se lo veáis, pues bueno, se quedan residuitos, pero que esto no está negro, ni mucho menos, ¿vale? Y que acordarse que siempre lo vaya a ver, pero que el procedimiento está bien, ¿vale? Hemos quitado toda la morralla. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues volverle a dar al César lo que es, pues del César. ¿Qué? Ahora esperad que precipita y os lo enseño todo. Y esto habíamos dicho que eran lunares, ¿verdad? Bueno, habéis dado cuenta cómo va la historia, ¿no? ¿Se han quedado sales en el proceso? Bueno, pues las mínimas, aquí en este tarrito vemos que sí. Y en este tarrito, pues sí se han quedado más, que lo que vamos a proceder a limpiarlo un poquito. Y las podríamos echar. Cosa que... A ver, estoy intentando, como podéis ver, que no caiga negro. Ahí hay negro, le doy la vuelta. Esto ya es lo máximo que voy a hacer, porque no me voy a dedicar a hacer las limpiezas estas que hacemos. Luego va. Negro fuera. Negro fuera. ¿Veis? Aquí se ve el negro. Y cuando veo negro mierda, dejo de echar. Aunque sea una partícula muy chiquitita, me da igual. Y de aquí ya esto lo descarto porque hay mucho puntito negro junto. Evidentemente hay muchas sales también.
pero ya no merece la pena. Y hemos rescatado, pues, y hemos rescatado pues casi todo lo que había que rescatar, ¿vale? Ya tenemos aquí pues todos los influjos realizados y toda la tarea hecha como se tiene que hacer. No tengo queja ninguna de este fascículo de enseñaros las sales, porque está feo que lo diga yo, pero está muy bien conseguido y muy bien elaborado, ¿vale o no? Ya tiene que haber sentado como para que os lo pueda mostrar. Bueno, y tenemos las sales solares. Sales lunares. Y las sales, que mal se ve, y las sales lunares de hecho. Sería totalmente factible juntar estas sales con estas, y seguro que lo acabamos haciendo porque el blanqueo ha sido perfecto.